ni hagáis mal a mis profetas. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, gracias por concedernos en la comunión de los santos adorarte. Gracias porque nos concedes ver el rostro de nuestros hermanos, estrechar su diestra y decirles cuánto los amamos y los extrañamos en el amor de Cristo. Lamentamos la ausencia de algunos de nuestros hermanos. Hemos escuchado las causas, sus testimonios, y esperamos, Señor, que el próximo domingo podamos tener el gozo de verlos. Te rogamos por aquellos que, por tibieza, por alguna otra causa no justificable delante de ti, que tú tengas misericordia de ellos y redargullas sus corazones, para que no puedan estar en paz. Porque como decía tu hijo Agustín, mi corazón descansó hasta que te encontró a ti. Señor y Padre nuestro, estamos ahora aquí, sentados alrededor de tu palabra, con una actitud de reverencia para escuchar tu voz, inclinando nuestros corazones, diciendo, Señor, habla que tus siervos escuchan. Abre, Señor, nuestros entendimientos, porque tú sabes que somos lentos para asimilar tu palabra. Abre nuestros ojos, Señor, y danos la luz de tu Espíritu Santo, para que podamos conocer y entender tu voluntad. Pero sobre todo, danos el poder, la fuerza, el ímpetu, Señor, para poner en práctica tu palabra, tu voluntad. Concédenos también las oportunidades necesarias, Señor, para que esto que hemos escuchado entre cuatro paredes lo publiquemos desde las azoteas. Concédenos dar testimonio de esto que hoy escuchemos entre nuestros parientes, entre nuestros amigos y entre nuestros vecinos, Señor. No permitas que nuestra lengua se pegue a nuestro paladar, sino que hablemos y digamos, así ha dicho Jehová. Por Jesús oramos. Amén. Amén. Como ustedes ven, hermanos, este versículo está hablando con claridad, dirigiéndose el Señor a su pueblo. Y le está diciendo, no toques a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Quiénes son los ungidos aquí? Aquellos a los que Dios ha llamado para una tarea especial. El rey, por ejemplo, el ungido del Señor. Este fue el principio que enarboló el rey David, cuando circunstancialmente parecía que Dios le había entregado a Saúl, que lo buscaba a muerte, y que además mismo David ya había sido ungido rey. Sobre todas esas circunstancias, entonces su escudero le decía, Dios te lo ha entregado. Pero David y nosotros también no debemos movernos por las circunstancias, sino por los principios. Y él dijo, no, porque citó la Escritura, no toquéis no toquéis a mis ungidos. Esta fue la misma actitud del apóstol Pablo cuando lo citaron y cuando dio testimonio, ¿sí? Y entonces se dirige contra el que supuestamente era el sumo sacerdote y lo ofende. Y entonces castigan a Pablo y le dice, así le hablas al sumo sacerdote. Suponemos que no traía sus vestiduras. Y a pesar de que estaba siendo juzgado injustamente, sin embargo, pidió excusas, pidió perdón. Perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Y citó la Escritura, porque escrito está, no toquéis a mis ungidos. El quinto mandamiento, que nos habla de honrar a nuestros padres, es el quinto mandamiento que está en la segunda tabla. Y esta segunda tabla nos remite a los deberes del hombre para con su prójimo.
Hemos hablado ya de lo que significa honrar. Usamos la palabra en su sentido etimológico, en su uso loquendi, y explicamos en qué consistía todo eso. Hoy quiero tomar el Catecismo Menor de Westminster y explicar dos de las preguntas que ahí plantean respecto del Catecismo Menor. La pregunta 63 dice: ¿cuál es el quinto mandamiento? La respuesta que da nuestro catecismo es la siguiente: el quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y cita el pasaje de Éxodo 20:12, el cual nosotros ya conocemos. Enseguida, en la pregunta número 64, se plantea la siguiente pregunta: ¿qué se demanda en el quinto mandamiento? O en los términos que usa el Catecismo de Heidelberg, ¿qué nos exige el quinto mandamiento? Y la respuesta que da nuestro catecismo es: el quinto mandamiento, pongamos atención, requiere que rindamos el debido honor y cumplamos con nuestras obligaciones para con toda persona. Entonces, ahora ya no es solo los padres, ahora es toda persona en su respectivo puesto o relación, como jefe, subalterno o colega. Entonces el hogar es un centro de entrenamiento donde nuestros padres nos enseñan a respetar la autoridad. Dios nos entrena empezando con nuestros padres, porque aprendiendo a respetar la autoridad de nuestros padres, aprenderemos a respetar las otras autoridades que el Señor ha puesto sobre nosotros. Siempre habrá alguien que esté en autoridad sobre nosotros. Siempre habrá alguien que esté bajo nuestra autoridad. Y siempre habrá quienes están en el mismo nivel que nosotros, desempeñando las mismas funciones. A esto le llamamos el oficio del hombre. Tema que hablaremos, Dios mediante, para ampliar este tema de hoy la próxima semana. Tiene las citas que yo quiero invitarlos para que vayan a su catecismo y después las vean. Lo que me quiero es centrar en la explicación de este mandamiento. Vean, dice: toda persona que esté como nuestro jefe, como subalterno o colega. No dice todo hermano. No necesariamente es nuestro hermano en la fe, sino toda persona. Y esto, a decir verdad, hermanos, pues como que lastima nuestro orgullo, ¿no? Porque el hombre es orgulloso, difícilmente acepta la autoridad de otra persona, porque nos han enseñado a ser autónomos, porque nos han lavado el coco para hablarnos de un tema por ahí que dicen libre albedrío. Este mandamiento no requiere meramente la honra a los padres, sino también que se honre a todo aquel que está en autoridad sobre nosotros. Empezamos con nuestros padres, pero esa autoridad se va ampliando cada día más. Y esto lo debemos de tener muy claro. Asimismo, en ese mismo mandamiento, no solo se requiere la obediencia por parte de los hijos hacia los padres, lo cual también ya hemos explicado, sino que además Dios está exigiendo de nosotros la obediencia de todos aquellos que están bajo autoridad. Así, en forma jocosa, cuando nuestro hermano Alberto fue elegido para presidir la Comisión de Educación Sinódica, que es a nivel nacional. Es anciano gobernante de nuestra iglesia, pero en ese momento él era un jefe.
Y eso es lo que debemos de entender, esas relaciones. Que Dios nos coloca dentro de toda la humanidad. Entonces, como fue anunciado, el tema que hoy vamos a hablar, precisamente tomado del Catecismo Menor y de esta pregunta y este quinto mandamiento, es honor a quien honor se le debe. Cambia un poquito del dicho, ¿verdad? Porque nosotros lo arreglamos. Honor quien honor merece. No, Dios no está diciendo honra al que se lo merece. No, Dios no está preguntando si se lo merece o no. Él dice, hónralo. Punto. Muchos de nosotros no merecemos. Padres que no merecen ser llamados padres. Madres que no merecen ser llamadas madres. Ni esposos, ni esposas. Y sin embargo, Dios tiene instrucciones precisas para cada uno de nosotros. Sin embargo, al hablar de este honor a quien honor se le debe, no si lo merece, se lo debe porque Dios así lo demanda. Y Dios lo demanda en sus escrituras, porque Él ha dicho muy claramente, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y otra vez la insistencia, a toda persona. No está diciendo solo los cristianos o solo los del Mesías, no, dice toda persona. Porque no hay autoridades, sigue diciendo el apóstol Pablo, sino de parte de Dios. Quien resiste la autoridad, resiste a Dios. Quien ofende a sus padres, ofende a Dios. Quien menoscaba el honor de sus padres, menoscaba el honor de Dios, y esta autoridad se proyecta entonces a los demás órdenes de la vida. Sin embargo, es necesario explicar, en cuanto a la obediencia, en cuanto a nuestro deber de rendir honor a quien se le debe, que debemos de tomar en cuenta dos cosas muy importantes en el cumplimiento de este mandamiento. Uno, que Dios ha instituido todas las estructuras de autoridad. Es Dios quien ha instituido todas las estructuras de autoridad. Y dos, que Dios ha señalado límites para toda autoridad humana. No está en cuestión si debemos o no obedecer a la autoridad, sino que debemos de hacerlo porque Dios nos lo está mandando. Pero aquellos que están en autoridad, llámese padre, llámese esposo, llámese jefe, debe entender que su autoridad tiene ciertos alcances, pero también tiene sus límites. Vayamos entonces al primer punto anunciado. Dios ha instituido todas las estructuras de autoridad. La familia, la iglesia, el Estado, la escuela y otras tantas instituciones son positivizaciones de la relación concreta, de la realidad concreta, es decir, cosas que se pueden ver. Por ejemplo, la ley de la gravedad usted no la ve, pero ninguno de ustedes se lanzaría, ¿verdad?, desde un globo de esos aerostático sin su pomada de la campana, porque es para caídas y raspones. Es la vitacilina, ya cambiaron. Vean ustedes entonces, ¿sí?, que hay leyes que no se ven, pero existen estructuras donde se positivizan esas leyes, donde se pueden ver y sentir esas leyes. Esas positivizaciones son, entre otras, como acabo de mencionar, la familia, la iglesia, el Estado y la escuela. Estas se encuentran comprendidas en las distintas esferas ley, dentro del orden ley cósmico que Dios ha establecido para la totalidad del universo. La naturaleza no es autónoma, lo hemos dicho hasta el cansancio. La naturaleza no es madre.
Y nos enseñan en la escuela a hablar de la madre naturaleza. No, la naturaleza no es madre de nada. Entonces, dice Calvino, que la naturaleza es un orden establecido por Dios. Entonces, la naturaleza no es autónoma, está regida por leyes dadas por Dios. Y la familia y la escuela y el Estado se encuentran dentro de esas esferas y de esas leyes que Dios ha establecido. Todo esto así habla de la soberanía de Dios. Por ello, el apóstol San Pablo dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor. Hay jefes que no merecen ni siquiera el título de jefe. Sin embargo, dice la Escritura: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, la familia, la iglesia, el Estado y las cosas que hemos mencionado aquí, ya sea al rey, dice el apóstol, como al superior. Entonces, hermanos, el testimonio de las Escrituras nos lleva a considerar este asunto de la autoridad de una manera muy seria. No podemos así tomarla a la ligera. Por ejemplo, al esposo le ha sido concedido la autoridad sobre la esposa. Lo siento, hermanos, pero yo tengo que decir lo que la Escritura dice. Y es enfático: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Y si no está dispuesta a obedecer al Señor, hermana, no se case. Digo, los que todavía están en posibilidades, los demás modos, pues ya se aguantan. Sí. Pero así dice la Escritura: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. ¿Sabían en lo que se metían, hermanas? Bueno, pues si no lo sabían, ahora sí ya lo saben. Y tenemos entonces que ser fieles al Señor. El apóstol Pedro, en otra parte: esposas, se refiere a ellas, que vuestra conducta sea casta y respetuosa, así como su atavío. O sea que tampoco nos podemos vestir como nos dé la gana. Pero creemos que sí, hasta hay asesores de imagen. Bueno, ya ve, hay algunos que hasta parecen arcoíris, ¿no? Zapatos amarillos, calcetas rojas, saco, qué sé yo, morado. No, es todo un arcoíris. Debe haber armonía, hermanos. Dios es un Dios de orden. Primera de Pedro, capítulo 3. Yo sé, hermanos, que esto suena en chino, porque los medios masivos de comunicación nos han enseñado otras cosas. Creemos que debemos de sentirnos libres. Tú eres tú. Tú no le debes nada. Sé tú misma, sé tú mismo. Pero nosotros nos dirigimos por la Escritura, no todo por estos artistas de taravisión. Miren el apóstol Pedro dirigiéndose. El título de este capítulo 3 dice: deberes conyugales, y abarca al esposo y a la esposa. Pero no es mi intención tocar hoy a los esposos. No sé que me vayan a dar pampa con picayera. No. Centrémonos primeramente con este orden. Asimismo, vosotras mujeres. El apóstol Pedro se está dirigiendo a las hermanas: estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen a la palabra, los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahí está un método de evangelismo, hermanas. Así que se pueden ahorrar el tiempo para ir a la sociedad bíblica, el dinerote para comprar los folletos bíblicos, y luego el tiempo para ir de casa en casa, hablando de las 4 leyes. Aquí tienen un método de evangelismo. Dice: para que otros sean ganados.
Les comentaba de un misionero, una misionera, que recuerdo que la hermana acompañó a su esposo y decía, pues yo creía que nada más era acompañar a mi esposo y ya. No recuerdo en qué lugar estaba. Pero ella estaba dando su testimonio en esa ocasión que estábamos en esa conferencia, diciendo que pues ella se dedicaba a sus quehaceres del hogar cuando un día le toca a una vecina. Y le dice, mira, déjame estar en tu casa. No te vengo a interrumpir, tú sigue haciendo tu trabajo, tú no me tomes en cuenta, solo déjame sentarme en tu sillón, porque aquí en tu casa se respira tranquilidad, se respira paz, en mi casa no lo hay. Entonces ven, hermanos, nuestra conducta también predica, y esto es lo que les está diciendo el apóstol a las hermanas. Con su conducta pueden ganar a otras. Además, que en otra parte dice que son maestras de las niñas, maestras de las señoritas. Entonces, si usted es retobona, pues la niña va a aprender a ser retobona. Si usted se viste como le da la gana, pues la chamaquita igual. Y así nos vamos. ¿Sí? Sigue el versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos y de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces no podemos descuidar nada. Pero ahora pone un ejemplo. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. También eran creyentes, también esperaban a Dios, también esperaban a Cristo. Pero miren cómo termina, dice, sujetas a sus maridos. Y pone un ejemplo más claro, como Sara. Obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. Ustedes son hijas de Sara. A quien deben de imitar es a Sara, o no a Lady Gaga. Es a serie, es a Sara. Y sigue diciendo, entonces, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. El versículo 7 no lo leo porque no me conviene. No es cierto, hermano. Vamos a leerlo al ratito, en un momento. ¿Sí? ¿Sí? En un momento. Ahorita estamos con esta parte. También con respecto a los padres. A los padres les ha sido otorgada autoridad sobre sus hijos. Y el apóstol es claro, específico y contundente. No dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, aquí la palabra justo no es lo que nosotros entendemos, sí, es correcto, es lo recto. No está preguntando si tu padre se lo merece o si no lo merece. Obedecer a vuestros padres. Que es un costal de defectos, pero no está poniéndose allí en cuestionamiento eso. Simplemente, el hijo tiene que obedecer a sus padres. ¿Me estás oyendo, hijo? Bueno, ahí está. La Escritura nos sigue dando ejemplos. A los patrones. A los patrones les ha sido conferida autoridad sobre los empleados. Porque la Escritura también es clara, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. No, yo ya me voy porque esta patrona es bien mandona. Oye, mijito. ¿Sí? Hemos sido puestos bajo autoridad. Y también ahí debemos de ser obedientes. Claro que hay patrones que son, híjoles, una calamidad, ¿no? Pero el Señor no está diciendo eso, si se lo merece o no se lo merece. Es honor a quien honor se le debe. Y el Señor dice que a los patrones.
Esta parte que viene también me gusta mucho. Al pastor y a los ancianos les ha sido conferida autoridad sobre cada uno de los miembros de la iglesia. Pues la Escritura dice: obedeced a vuestros pastores. ¿O no lo han leído? Eso sí me conviene que lo lean, hermanos. Hebreos 13:17, por favor, si alguien lo encuentra. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos veían por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Gracias, hermano. Entonces, vean, no dice si se lo merecen. No dice, si trabajan, bueno, obedézcanlos. Si no trabajan, no, pues mándelos a volar. No. El apóstol que escribió esta carta bien dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Donde no hay obediencia, hay anarquía, hermanos. Y Dios no puede reinar donde hay anarquía. Podríamos seguir enumerando otras instituciones. Lo que sí quiero que quede claro aquí ahora es que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y por tanto nosotros no se nos está preguntando. No es, ¿cómo les llaman esos como encuestas? ¿Referéndum? No. Gracias, un plebiscito. No es una consulta popular del que tiene cuidado de sus viejitos. No, hermanos. Es un mandato directo de Dios que obedezcamos a todas nuestras autoridades. Pero el segundo punto de esta exposición, lo recordarán, es que Dios ha señalado límites a toda autoridad humana. No hay carta abierta. Así que también los que estamos puestos en autoridad debemos tener muy presente la Escritura para que sepamos cuáles son nuestros alcances. La misma Escritura no deja recodo, porque luego se dirige a los maridos. Dice: maridos, amad a vuestras esposas. Ahora noten, está en modo imperativo. No está diciendo, si te da un besito, bueno, tú respóndele con 2. No, dice: maridos, amad a vuestras esposas. Es un mandamiento. No es, pues te quiero pero no te amo. No, hermanos, esas son frasecillas de los artistejos. Me caen mal esas expresiones, porque para nosotros son las Escrituras. Hay otro punto donde es muy específica la Escritura. Maridos, no seáis ásperos con ellas. ¡Muévete! ¿No? ¿Cómo? No, hermanos. Sí, yo escuchaba un día que... esas pláticas que luego uno tiene así con compañeros. No, es que mi vieja no me había calentado el boiler. Que nos quedamos todos los que estábamos ahí. Pues, ¿cómo? ¿Qué? ¿También te baña? Debemos entender, hermanos, cada uno de nosotros, nuestros roles. Le tienen que poner su ropita. Ay, no me puso calcetines. Entonces, ven, hermanos, no entendemos nuestra posición. Maridos, no seáis ásperos con ellos. Cuando las queríamos conquistar, ¿así íbamos con ellas? No, ¿verdad? No. Horror cuando las hermanas abrieron sus ojos y vieron tal cual éramos, ¿no? Pero sigue diciendo la Escritura: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No se siente usted el santo y ella el Blue Demon, ¿no? Hermanos,
es un vaso frágil. Aunque algunas mujeres se sienten, ¿no?, que son super niña o supermana, pero esos son casos raros. Pero la Escritura dice que son vaso frágil. No lo quieren aceptar, hermanas, pero si Dios lo dice, sí. Pero hoy están muy en boga. No, ¿cuál sexo débil? No, hermanos, debemos de entenderlo muy bien eso. Pero hay algo más que el apóstol Pedro pone muy de relieve. Dice, como coherederas de la gracia de la vida. Coherederas de la gracia. Estamos iguales delante de Dios al mismo nivel en dignidad. Por eso el apóstol dice, ya no hay gentil, ya no hay judío, ya no hay varón, ya no hay mujer. Dios no tiene jerarquías. Son nuestras coherederas de la misma gracia. No les ha dado a ellas un miligramo menos de gracia que a nosotros, sino la misma gracia. Primera de Pedro 3:7. Las hermanas, si lo pueden leer, me imagino que ahora sí lo van a encontrar muy rápido. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vean ustedes, hermanos, cada uno de estos puntos, dando honor a la mujer. Maridos, que el Señor nos ayude a no humillar a nuestras mujeres en público, que les demos la honra de vida en público, que las mantengamos siempre en honra, hermanos, delante de los demás, ¿sí? Después se va con los padres, porque estamos hablando de autoridad, hermanos, y estamos hablando de los límites de esa autoridad. A los padres Dios les ordena, Efesios 6:4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿sí? Nada más porque el marido no llegó a tiempo a comer, me desquito con el hijo. O porque no me llevó al cine y me lo había prometido, pues ahora me desquito con la hija, ¿sí? Ahora te lavas todos los trastos, ¿sí? No, hermanos, ¿sí? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Quiere decir, no les des maltrato, ¿sí? No simplemente de pégale, 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 ¿no? Y la tablita que está ahí a un lado, o el cordón de la plancha. De veras, hermanos, llegan a... Sí, tengo que decirlo, a tal bestialidad, que hay padres que no se miden cómo le pegan a los hijos, y les pegan con lo que encuentran a la mano. Si un tubo de fierro encuentran, es con el mismo que le dan a los hijos. Cuidado, hermanos, cuidado, porque nuestra autoridad tiene límites. El mismo apóstol sigue diciendo, a los padres Dios les ordena que no provoquen a ira a sus hijos, sino que los críen en disciplina y amonestación del Señor. Ya hemos explicado lo que significa disciplina. Disciplina no significa esto, es lo que creemos. La palabra que el apóstol usa es didascalia, que quiere decir enseñar. Enséñale a tus hijos. La educación es algo que los padres deben de proveer para sus hijos. Ningún padre puede decirle a su hijo, lo siento, hijo, no te puedo sostener tus estudios, porque cuando se casó debió de haber pensado en ello, o debe de pensar los que se van a casar. Hijo, pues vas a tener que ir a vender chicles aquí a la esquina, porque si no, no va a haber para tus pasajes. Ese es un resultado de la vida en matrimonio. Así que tomemos muy en cuenta, los padres estamos obligados a darle educación a nuestros hijos y no mandarlos a trabajar. Tienen el momento en que deben de trabajar, por supuesto, pero ahora son hijos. De esto hablaremos en la próxima ocasión, cuando hablemos de siervo, custodio y mayordomo, lo que todo esto significa, ¿sí?
Pero también habla de amonestación. Es decir, que pues tampoco los vamos a dejar que hagan todo lo que quieran, para que no los vayas a traumar psicológicamente. No, de ninguna manera. Que cuando el niño incurra en algo que no es correcto, pues nosotros en ese momento se lo señalemos en ese momento al que le tocó. Y no, o verás, nomás que venga tu papá, te voy a acusar. No, pues entonces va a ver al papá como un ogro. Sí, entonces de esas cosas debemos de tener mucho cuidado. Sigue poniendo ejemplo en la Escritura. Vamos con los amos, los patrones, los jefes. La Escritura dice: amos, dejen las amenazas contra sus siervos, contra tus empleados. Mira, si lo tomas o lo dejas. Si no, mira, para afuera. Tú te vas y hay 10 ahí en la fila pidiéndome trabajo. Entonces, la Escritura dice no. Dejen las amenazas contra los siervos. Si no te apuras, te voy a dejar salir no te voy a dejar salir a las 5. Te vas a ir a las 10 de la noche. No, hermanos, no es ese el punto. Efesios 6:9, mejor lo leemos. ¿Alguien de los que está dormido lo puede leer? Y vosotros, amos, haced también lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no haya acepción de personas. Dios no tiene acepción de personas, ni el patrón ni el empleado. Los dos tienen como amo a Dios, y los dos van a dar cuentas a Él. Uno como patrón y otro como empleado. Yo tuve la experiencia, les comentaba, de estar en una zona platanera, alguien que exportaba plátanos. Vi cómo los trabajadores, era un sábado, terminaron de trabajar y están sentados esperando que llegue el patrón para recibir su sueldo. Llega el patrón y les comunica: no hay dinero. Dije: ay, pobrecitos de los empleados. Sí, yo me sentía mal. Sale la camioneta, los dueños de Platanar, la familia, las esposas, los hijos, como 4, pues de esas camionetotas que ahora se están usando, hermano. Y le pregunto era un hermano, el jefe de un hermano bautista: oye, ¿y a dónde va? Se le van de vacaciones a Acapulco. No tenían para pagarle a los empleados, pero sí tenían para sus vacaciones para irse. ¿Sí? Hermanos, entonces los amos también son responsables. Bueno, aquí es la palabra amos, hoy serían los jefes. Pero no nos guiamos por las Escrituras. ¿Qué dice Levíticos 19:13? Mejor lo dejo que ustedes lo lean. Levíticos 19:13. La última frase, ¿me lo quieres leer otra vez? El salario de tu jornalero No retendrás. No retendrás el salario de tu jornalero en tu casa hasta la mañana. No retendrás el salario de tu jornalero en tu casa hasta la mañana. Pago puntual. Lo mismo el empleado. Tengo 10 minutos de tolerancia. Tengo 20. No. Espérese. Los 10 o 20 minutos son por si acaso. No para que usted siempre llegue 8:20, 9:20 o 10:20. No. Son por si algún día, alguna vez, quizá, tal vez, a lo mejor. Pero no que se esté tomando siempre esos 10 o 20 minutos de tolerancia. No. Usted firmó un contrato por esta entrada y por esta salida. Usted se comprometió a pagar esto y puntual, y lo debe dar. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando esto no sucedía? Cuando había estos pobres, ¿qué hacían los padres de la iglesia? Pues se ponían a vender las charolas de plata, los vasos de oro que eran para la Santa Cena, los vendían y los daban a los pobres. Porque primero
estaba eso ahí. Entonces eso debemos de tomarlo muy en cuenta. Entonces vean que Dios ciertamente demanda obediencia, pero también demanda de los que están en eminencia amor, cordura y justicia para sus subordinados. Concluimos con esto. Estamos estudiando el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué se demanda en el quinto mandamiento? Hemos dicho que nuestro catecismo dice: el quinto mandamiento requiere que rindamos el debido honor y cumplamos con nuestras obligaciones para con toda persona en su respectivo puesto o relación como jefe, subalterno o colega. De esto nos ocuparemos en las próximas exposiciones. ¿Cuáles son los deberes del jefe? ¿Cuáles son los deberes del subalterno? ¿Y cuáles son los deberes de un colega? Este mandamiento, como hemos dicho, no requiere meramente la honra a los padres. También exige que se honre a todo aquel que está en autoridad sobre nosotros. Este mandamiento no solo requiere obediencia de los hijos hacia los padres, sino además exige obediencia de todos aquellos que están en autoridad. Por tanto, debemos de tener muy presente este tema que hoy tenemos y nos ayudará a una convivencia social. Y no necesitaríamos hacer marchas de protesta y a exigir nuestros derechos. ¿Cuáles derechos, hermanos? ¿De a qué tiene derecho el hombre? Pero precisamente por desconocer los límites de la autoridad, por desconocer el mandamiento de obedecer a nuestras autoridades. Porque Dios demanda en su palabra que nos sometamos a todas nuestras autoridades. Y no olvidemos que todas las estructuras de autoridad las ha impuesto Dios. Un padre de familia me comentó hace algunos años, antes de fue Cedillo, Cedillo, luego siguió Fox, y luego después de Fox, ¿sí siguió? Calderón, con ese fue. Me estaba comentando este padre allá de familia, allá en Mérida, que su candidato era cualquiera, no ganó. Y entonces ese día, cuando se enteró de los resultados, llega con sus hijos, llega a su casa: hijos, este no era mi candidato, pero a partir de hoy es nuestro presidente y debemos de orar por él. Dios mismo demanda que oremos por nuestras autoridades, hermanos. Nos ocupamos en ello. Así que, hijos, tomemos en cuenta esto que manda el Señor. Los que estamos en autoridad, tomemos en cuenta también los límites de esa autoridad. Así que, hermanos, siervos obedientes quiere el Señor, y que Dios nos ayude a cumplir sus mandamientos. Oremos. Nuestro Dios y Padre, dura cosa es poder entender la sumisión que debemos primeramente a ti y enseguida a tus ungidos, aquellos a que tú has puesto en autoridad sobre nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, que no caigamos en rebeldía y contumacia, Señor, que seamos respetuosos de nuestras autoridades, de nuestros padres, de nuestros maestros, de todos aquellos que has puesto en autoridad sobre nosotros. Que los adultos seamos modelos y dechados de fe, de conducta, de respeto y de obediencia para nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y nuestros niños. Padre, ayúdanos, Señor, a respetar a toda autoridad, a honrar a toda autoridad que tú has puesto sobre nosotros. En Jesús oramos. Amén.